Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a estudiar todo lo relativo a los órganos administrativos. Tenéis que saber que para que la administración pública pueda estar organizada, cada una de ellas con sus órganos correspondientes deben llevar a cabo dicha organización para conseguir que la administración sea eficaz, que en definitiva es lo que se pretende de ella. Pues bien, dos conceptos de esa organización son los que te pueden confundir y son unidad administrativa y órgano administrativo. La unidad administrativa es aquella que reúne los medios materiales y personales para poder desarrollar alguna actividad administrativa, y todo ello estará dirigido por un responsable. Sin embargo, el órgano administrativo es algo más, porque engloba a una unidad administrativa, pero que tiene funciones que produce efectos frente a terceros. Es como si dijéramos que la unidad acumula todo lo necesario para que luego el órgano administrativo pueda realizar sus funciones. Estos órganos administrativos llevan a cabo precisamente sus funciones a través de las instrucciones y órdenes de servicio. Dichas instrucciones y órdenes de servicio son normas dictadas por órganos superiores para que los órganos inferiores, que dependen de ellos, las cumplan, fijándole unos criterios que deben cumplir. Solo vinculan a esos órganos inferiores, que son los únicos que deben cumplirlas. Se comunican directamente a los órganos inferiores, pero a veces se pueden publicar en el periódico oficial que corresponda. Y si no se cumplen por esos órganos inferiores, los actos dictados seguirían siendo válidos, pero sometidos a responsabilidad disciplinaria. Corresponde a cada administración pública delimitar, según su ámbito de competencias, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá al menos lo siguiente: la determinación de su forma de integración en la administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y la dotación de los créditos que son necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Para crear un nuevo órgano, antes se debe comprobar que no existe otro en la misma administración pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. Con esto se pretende conseguir que no haya duplicidades de órganos. Algunos de estos órganos administrativos tienen funciones consultivas, como puede ser el Consejo de Estado. Todos estos órganos administrativos tienen atribuida una serie de competencias a las cuales no pueden renunciar. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a dichos órganos podrán ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes de aquellos y con los requisitos que prevean las propias normas que atribuyan las competencias. La desconcentración es una técnica que se utiliza para que no todo el trabajo se concentre en los órganos superiores, sino que parte de ese trabajo se delegue a los órganos inferiores. Esta desconcentración se lleva a cabo mediante norma expresa, mediante la cual se traspasa la titularidad de competencias de un órgano superior a otro inferior, pero dentro de un mismo organismo público. Como figura política de la desconcentración tenemos al delegado del Gobierno en las comunidades autónomas. Es importante que distingáis esta figura de la descentralización y de la centralización. La centralización es aquella forma de organización política en la que una sola administración, en este caso la del Estado, asume la responsabilidad de satisfacer todas las necesidades de interés general, atribuyéndose todas las potestades y funciones que sean necesarias para ello, es decir, que todo el poder se concentra en el Estado. Como ejemplo de figura política centralizada tenemos a los ministros. En su caso, la descentralización
es todo lo contrario a la centralización. En este caso, no hablamos del poder de una sola administración, sino que en el caso de España también existe la administración de las comunidades autónomas y la administración local, que representa a las provincias y a los municipios. En este caso, dichos entes territoriales, las comunidades autónomas y las entidades locales, tienen sus propios ámbitos de competencias legislativas y ejecutivas propias. Y además tienen sus propios órganos de gobierno, que son diferentes a los del Estado, e independientes, porque el Estado no controla directamente la actividad de los entes territoriales menores. Como figura política de la descentralización, tenemos a los consejeros en las comunidades autónomas o, por ejemplo, a los alcaldes en las entidades locales. Hay que tener en cuenta que si alguna disposición atribuye las competencias a una administración sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de esto. Los órganos administrativos pueden delegar sus competencias salvo las siguientes: los asuntos que se refieran a relaciones con la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas. Tampoco se puede delegar la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos que sean objeto de recurso, y tampoco se pueden delegar las materias en que así se determine por norma con rango de ley. Hay que tener en cuenta que tampoco se pueden delegar las competencias que se ejerzan por delegación, salvo que una ley lo autorice de forma expresa. La delegación se podrá hacer en otro órgano de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquella. Para entender esto último, tenéis que saber lo que se entiende por organismo público, que es diferente al órgano administrativo que estamos estudiando. Los organismos públicos son entidades de derecho público que dependen y que están vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, y son creados para la realización de actividades administrativas, ya sean de fomento, de prestación o de gestión de servicios públicos, así como de producción de bienes de interés público, y que sean susceptibles de contraprestación. Estos organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, que es el requisito imprescindible para ser sujetos de derechos y obligaciones, que generen responsabilidades frente a sí mismos y frente a terceros. Y al ser diferenciada esta personalidad, es distinta de la de sus miembros. En este caso, hay que tener en cuenta que la delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependa el órgano delegante y el órgano delegado, o bien aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del organismo público o entidad vinculado o dependiente. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerará dictada por el órgano delegante. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. Una vez que hemos estudiado el concepto de delegación, pasamos a estudiar las técnicas que regula la ley para dicha delegación. En primer lugar, tenemos la avocación, que se produce cuando los órganos superiores solicitan para sí el conocimiento de uno o de varios asuntos cuya resolución corresponda a su órgano administrativo dependiente, cuando lo consideren conveniente por circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales.
Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a lo interesado en el procedimiento, si lo hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso. Otra de las técnicas es la encomienda de gestión, que consiste en la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público, siempre que entre sus competencias estén esas actividades. La encomienda de gestión se produce por razones de eficacia o porque no se poseen los medios idóneos técnicos para su desempeño. Es importante destacar que en este caso no hay traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas que le siguen perteneciendo al órgano encomendante, es decir, al órgano que ha realizado la encomienda. Continuamos con la delegación de firma. Esta técnica tiene 3 características muy importantes y que sirven para distinguirla del resto de técnicas. La primera de ellas es que afecta exclusivamente a órganos internos. La segunda es que estos órganos internos deben pertenecer a un mismo ente. Y la tercera característica es que tiene que haber una relación jerárquica entre ellos. La ley establece acerca de la delegación de firma que los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de sus competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. La delegación de firma no alterará las competencias del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Continuamos con la suplencia. Se produce cuando por una serie de circunstancias temporales se produce una simple sucesión transitoria, es decir, temporal, en la titularidad de un órgano, pero en este caso sin trasladarse la competencia de un órgano a otro. Lo único que se desplaza es el titular. La suplencia no implicará alteración de las competencias y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adopta y quien efectivamente está ejerciendo esa suplencia. Hasta aquí el vídeo de hoy, todo lo referente a lo que tenéis que saber sobre los órganos administrativos. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.